A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche fue 3 veces diputado nacional y provincial. Es académico, investigador, activista social, pero ante todo un ciudadano responsable. Doy la más cordial bienvenida al doctor Diego Delgado Jara, hombre vinculado siempre con el socialismo, hombre vinculado con la izquierda, y le consulto a Diego, ¿es verdad que la propuesta del Correato de la Revolución Ciudadana fue una propuesta de avanzada, esto es, una propuesta socialista? En primer lugar, un agradecimiento a la invitación, un saludo a la audiencia. No, de ninguna manera. No puede haber un gobierno popular, patriótico, de orientación socialista, que entregue el patrimonio social y nacional. Un referente sobre la conducta de carácter patriótico y nacionalista es el presidente Salvador Allende. Salvador Allende recuperó para Chile las minas de Chuquicamata, El Teniente, La Escondida y la mina Salvador. En el año 2021, hace 2 años, estas minas, las 4 minas, produjeron aproximadamente 7.350 millones de dólares que, claro, manejaba la empresa estatal del cobre de Chile. Es decir, estamos hablando de más del doble de lo que en el Ecuador la telefonía celular produce. Diego, en el caso de los 10 años de la propuesta de esta falsa revolución ciudadana, se hizo algo en línea precisamente de una reivindicación social, de una recuperación del patrimonio nacional. ¿Cómo ves tú esa propuesta? Bueno, yo diría que exactamente se actuó al revés de eso. Yo tengo aquí un listado de las leyes que se expidieron durante el gobierno del economista Correa con su mayoría legislativa. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que está publicada en el suplemento del Registro Oficial 48 del viernes 16 de octubre del 2009, ¿sí?, permite que una sola persona, el presidente de la República, nombre el directorio de todas las empresas para efectos de hacer que las mismas hagan cualquier tipo de decisión política o económica. Quiero recordar que esto también hacía el señor Alberto Fujimori, el señor Carlos Saúl Menem, igualmente Carlos Salinas de Gortari o Gonzalo Sánchez de Lozada. La Ley de Seguridad Pública y del Estado, que sacaron a todos los miembros de las Fuerzas Armadas del directorio de INECEL, el sector eléctrico, de EMT, las telecomunicaciones, de Petroecuador y de la flota petrolera ecuatoriana, para que no hayan testigos de una política que antes era nacionalista. Hay una ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, igualmente, que utilizaron para la represión y el control social. Hay un Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que en el artículo 138 y 137 permite que el presidente de la República haga todas las políticas de endeudamiento a nombre del país. Eso está publicado, esta ley, en el Registro Oficial 306 del viernes 22 de octubre del 2010. Hay otras leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de Educación Superior, que establece, entre otras cosas, que no pueden ser profesores universitarios quienes no tengan doctorado o PhD, artículo 150, numeral 1 de la ley. Y esto fue una infamia, porque prácticamente con esto se jubiló, se mandó a la casa a la experiencia a aquellos profesores universitarios que eran símbolo de conocimiento, de sabiduría, ¿por qué no decirlo?, fueron despachados. Bueno, era una depuración anticomunista. ¿Por qué razón? A ver,
El artículo 13 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Educación Superior establecía que si no tenían PhD en determinado tiempo, perdían las garantías laborales. Y entonces salieron de todas las universidades del país gran parte de los maestros. En la Universidad Central habían en Ingeniería Civil aproximadamente 334 profesores, quedaron 9. La Facultad de Arquitectura habían 282 profesores, quedaron 11. Yo quiero recordar que en la Universidad de Cuenca más de la mitad de la universidad se tuvo que ir a la casa. ¿Y con todo esto mejoró el sistema educativo superior? No, porque eran las maestrías y los PhDs en función de los intereses de la Revolución Ciudadana. Es decir, se hizo una depuración anticomunista. Se sacó a los profesores que durante 4 o 5 décadas, uno tras otro, entraban a la docencia. Pero ¿cómo entender que una propuesta de supuesta revolución se va en contra de sectores que están vinculados con la necesidad de cambio social, de justicia? No. El gobierno del economista Correa, recordemos que, por ejemplo, destruyó casi todo lo que es organización popular. Recuerde que la FESE, por ejemplo, era una entidad pues que tenía su propia personalidad. ¿Cómo no? Pero encarcelaron a los del Mejía, a los del Montúfar, a los del Juan Montalvo, a los del Central Técnico, a mucha gente. También persiguió a la CONAIE, le quitó el edificio a la Confederación. Igual con la Unión Nacional de Educadores. A la UNE también, por supuesto. Claro, es decir, los hechos determinan cuál era su conducta. Claro, él estaba para destruir la organización popular. Y en materia del tratamiento de los bienes de Estado, esto es, de los bienes públicos, ¿qué pasó? Con puertos, con aeropuertos, con infraestructura nacional. Con el artículo 100 del COPSIN establecieron que todos los puertos marítimos van a manos privadas. Mandaron Puerto Bolívar, mandaron, digamos, por 50 años, ampliable a 60 años, y en esto actuó como apoderada incluso la señora subsecretaria de Puertos, que era la actual ministra de Telecomunicaciones, la señora Isaías. Y recordemos que también entregaron el puerto, el puerto de Pozorja. Yo entiendo que allí algo tendrá que ver. En la inauguración estaba el señor Lenín Moreno y estuvo también el señor Jaime Nebot. Ahora, estos puertos, ¿cuántos puertos privados tiene el Ecuador? Yo pienso que han de ser siquiera unos 30. ¿Por qué? Porque hay puertos que estaban en el Golfo de Guayaquil, y hay los puertos grandes que eran estos, es decir, Puerto Bolívar, que es para 50 años, ampliable a 10 años más, y que tiene la empresa turca, la Ilport Holding, la empresa que es la de Guayaquil o la de Pozorja, que es propiedad de Ahmed bin Sulayem, un ciudadano, entiendo, de origen turco, así le llaman genéricamente. El puerto de Manta le entregaron a la compañía chilena, sí, a una compañía chilena, y le entregaron, entiendo que el puerto de Providencia, en la provincia de Sucumbíos, a una compañía brasileña. Diego, entonces entregaron todo. El tema medular de preocupación nacional en este momento está en línea de la falta de seguridad, de la violencia criminal que provoca la mafia de narcotráfico, las mafias de narcotráfico. ¿Y por dónde corre este tráfico de estupefacientes? Por el territorio nacional. ¿Por dónde sale? Sale por esos puertos que el doctor Delgado Jara nos acaba de recordar que se privatizaron en épocas del Correato. ¿Cuál es la realidad de esta configuración prácticamente de una vía hacia un narcoestado que conduce también a una suerte de criminalidad por doquier? A ver, yo creo que es necesario analizar las cosas con bastante objetividad. Por ejemplo, en el caso de América Latina, la presencia de las actividades, al margen de la ley, están presentes en toda América Latina. Quiero recordar, por ejemplo, que en el caso de México, ¿sí?, allí llegan, la mercadería de toda América del Sur. En el caso, por ejemplo, de América Latina,
van para allá, por ejemplo, justamente lo que es la producción o la distribución de determinado tipo de actividades a ese nivel. Y también recordemos que allá también van, digamos, por una razón muy simple. Hay un informe de la DEA del año 2014. La DEA dice que en el 2014 aproximadamente costaba $1,000 de ladrillo o el kilo de cocaína o cocaína que llaman. Eso en Nueva Loja o en el caso del Putumayo y Caquetá. Pero valía en cambio ese producto $4,000 en Santo Domingo Los Áchilas o en Cali. Valía alrededor de $5,000 en los puertos, sea el puerto de Bucaramanga, el puerto de cualquiera de Colombia y los puertos del Ecuador. Y claro, eso era para efectos de llevar, entiendo, sobre todo a México. Pero en México valía $25,000. En el Ecuador y en Colombia, en los puertos. Ese mismo bloque. El mismo bloque, sí. Entonces, por ¿Y ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos, $100,000. Y es un salto brutal. En Europa son $180,000. Tú estás llevándonos a considerar que existen unas redes establecidas de narcotráfico y de mafias que han organizado muy bien este sistema. Pero, ¿cuál fue la incidencia en la época de la propuesta pseudo-revolucionaria del correísmo? Bueno, yo creo que esta es una actividad que se ha desarrollado independientemente de los gobiernos, porque por ejemplo en Colombia no está el gobierno de Correa, y en el caso del Perú tampoco estaba. Yo creo que son actividades que se realizan en función de lo que significa la circulación o el abastecimiento. Pero Diego, existen antecedentes, no nos olvidemos incluso aportes en campaña electoral provenientes de grupos irregulares de Colombia. No nos olvidemos la forma como se trató la frontera, no nos olvidemos una serie de factores como este que tú has señalado de la privatización de puertos. Bueno, yo diría que esto es parte de una política general que ha tenido el gobierno del correísmo. Es decir, ¿qué nomás ha privatizado? Ha privatizado los puertos marítimos, ha privatizado, por ejemplo, campos petroleros, ha privatizado, por ejemplo, otros espacios importantes de los recursos naturales. Entonces, es una política que ha desarrollado un gobierno que tiene, digamos, un esquema que no tiene nada que ver con las posiciones del socialismo. El socialismo plantea recuperar la riqueza nacional, no entregarla. Y estas otras actividades, yo entiendo que a lo mejor ni siquiera tiene la plena responsabilidad del gobierno de turno, porque eso está... Qué interesante que un actor social, una persona de reconocida solvencia intelectual y moral, un socialista convencido como Diego Delgado Jara, haga este tipo de referencias y de precisiones. Ahora bien, Diego, ¿cómo lograr cambiar este esquema tan complejo que le mantiene al Ecuador en zozobra con una criminalidad que no ha podido ser parada de alguna forma, con una situación muy grave que al parecer incluso opera desde las cárceles, con una suerte de debilitamiento de la institucionalidad? ¿Qué hacer? Claro que esto rebasa los linderos del Ecuador. Hay una propuesta que alguna vez hizo el doctor Delgado Jara, que tenía que ver precisamente con la legalización de la droga. Yo quisiera recordar que esta no es una iniciativa nueva. Esta iniciativa ya se utilizó en los Estados Unidos en la década del 20 y 30 del siglo pasado. Habían allí grupos que estaban dedicados a actividades ilegales como la Mano Negra, el grupo de Lucky Luciani, el grupo de Al Capone, y entonces allí en Estados Unidos había un problema muy serio desde 1920 a 1933, el licor y el tabaco. Entonces allí en Estados Unidos pagaban hasta 50 veces el valor de la remuneración de un juez, de un fiscal, de un periodista, de quien quiera. Y entonces en Estados Unidos, para evitar de que se apoderen de todo el Estado norteamericano, tuvieron que volver a legalizar.
Entonces, el que quiere pegarse 30 o 50 galones de alcohol, que lo haga, o si quiere pegarse 1,000 o 2,000 tabacos, que lo haga. Era la única manera que tuvieron en esa época para poder neutralizar justamente este negocio terrible. Pero este antecedente que nos recuerdas, Diego, ¿es realmente suficiente para hablar de una legalización de la droga? Es que hay dos intereses muy grandes. El uno es Wall Street. ¿Cómo no? Hay dos estudios de universidades norteamericanas muy importantes con intelectuales de Estados Unidos muy reconocidos. En el año 2001, la Universidad justamente de Columbia, del estado de Nueva York, hizo un estudio que lo coordinó James Petras. Y el otro núcleo de estudio lo hizo justamente Abraham Noam Chomsky, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ellos llegaron a la conclusión que son miles y miles de millones de dólares por el negocio en esta actividad, primera cosa. Segundo, en este negocio estaba metido Wall Street, estaba metida la banca norteamericana, estaba metida la banca. ¿Sabes tú cuántos consumidores hay en Estados Unidos y en Europa? 37 millones en Estados Unidos y 50 en Europa. ¿Y en América del Sur? No hay una cantidad precisa, pero es evidente de que es una forma de deterioro de la situación orgánica de los pueblos. En el caso de Estados Unidos, la información la dio el propio embajador de Colombia en Bogotá, en el mes de septiembre del año pasado. Él dijo de que en Estados Unidos habían 37 millones de consumidores, de los cuales, decía él, 100,000 se iban cada año, o sea, fallecían. Es algo gravísimo, pero una propuesta de legalización, si es que no es tomada a nivel de organismos internacionales, hablemos de la ONU, no es eficaz. Pero es que no quieren tampoco que se tome esa medida los que lucran y hacen negocio justamente de esta actividad. Pero esta propuesta además no es que nosotros hemos hecho por primera vez. En 1984 el ingeniero Febres Cordero dijo que había que pensar en esta posibilidad. Y Monseñor Luis Alberto Luna también dijo: señores, ese es un problema muy grave que se va a escapar de las manos de la gente. Yo creo que habría que discutir todas las posibilidades para que justamente la sociedad ecuatoriana no se destruya. Cómo no, Diego. Por el corto espacio del programa, quiero pedirle a mi invitado que me ayude con una referencia histórica de lo que yo llamo falta de seguridad electoral. En agosto, el pueblo ecuatoriano tiene que asistir nuevamente a las urnas, a dar su voto. 8 binomios se han inscrito, pero el ecuatoriano puede tener confianza que su voto depositado en las urnas vaya a ser respetado. Eso es bastante difícil. ¿Por qué razón? Porque en toda América Latina el proceso electoral es la puerta para proceder a las privatizaciones de la riqueza nacional. Por ejemplo, se puede eso demostrar. Miren, aquí tengo, por ejemplo, lo que hicieron en México y lo que pasa en el Ecuador. En el Ecuador, en el suplemento del registro oficial 48 del viernes 16 de octubre del 2009, sí, entregaron las empresas públicas, entregaron el directorio de todas las empresas a una sola persona, que es el presidente de la República. La Ley de Seguridad Pública y del Estado, que está publicada en el suplemento del registro oficial 35 del lunes 28 de septiembre del 2009. La Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que también está publicado en el registro oficial. Entiendo, Diego, pero te pido nos centremos en el tema de la distorsión de la voluntad electoral. Es que es casi imposible poder controlar el proceso electoral porque no hay la contabilización manual. Existe la proclamación y pare de contar. ¿Y tú crees entonces que todos los sistemas computarizados están topados? Pero eso es lo notorio. Primero, no se puede hacer una verificación de las papeletas. No dejan, primero. Segundo, yo quiero recordar que el sistema electrónico permite que le declaren ganador a quien quiera. Tercero, no hay nadie quien pueda abrir las urnas. Yo quiero recordar que en el año 1978-79, cuando ganó Jaime Roldós, en 3 horas se tenían todos los resultados, muy bien contabilizado todo.
en el año 1900. Pero en esa ocasión era una contabilización manual. Claro, verificando los votos. ¿Tú crees que tenemos que regresar a ese tipo? No hay otra salida. ¿Por qué? Porque allí se puede determinar, ¿sí? Digamos, con santo y seña, digamos, cuáles son los votos. Qué interesante. El doctor Diego Delgado Jara nos está invitando a retornar a un escrutinio y a manual, contar voto a voto. Además, yo quiero recordar algo. Recordemos que en 3 horas se tenían los resultados de todo el país. Cuando ganó el doctor el doctor Jaime Roldós Aguilera, no, el día 16 de julio del año 2000. ¿Hasta qué año tuvimos este tipo de contabilidad manual? Hasta cuando estuvo Adalá Bucarán. Ya, y desde ahí se cambió por los sistemas electrónicos. Sistemas electrónicos y la imposibilidad de pedir que se haga la revisión de las papeletas. ¿Y qué puede pasar cuando un candidato también es dueño de una empresa que sirve a los sistemas electrónicos? Lo más probable es que se favorezca de la contabilización, pues es el caso de Telconet. Recordemos que estaba vinculada con Telconet la gente que entiendo tenía nexos con el señor Topi y el señor Glass. ¿Cómo no? Desde hace qué elección tiene contabilizado, tiene el registro mi invitado, el doctor Diego Delgado Jara, sobre sucesivas, digamos, distorsiones electorales. Digamos, no se puede saber con precisión. Y el fraude no es solamente en el Ecuador, hasta en los propios Estados Unidos hay la denuncia justamente de lo que significó la elección última del presidente. Hay mucha gente que no está conforme de que haya ganado el actual presidente, sino el opositor. Y en otros países de toda América Latina pasa igual. ¿Cómo no? Del panorama que tenemos frente, con una dispersión brutal, con 8 candidaturas, una de estas dueña de un voto duro de un 25%, y el resto que debe dividirse entre 7, ¿cómo ves tú la suerte de una posibilidad de una segunda vuelta que permita defender al Ecuador del retorno de narcomafias? Bueno, yo diría de que es muy difícil determinar quién gana, absolutamente, porque no hay transparencia en el sistema electoral, pues. No hay. Entonces, ¿quién puede garantizar que la votación que están presentando, adjuntando, es fiel, es realmente fidedigno de lo que es la voluntad del pueblo? No hay, no existe. La votación con la contabilización manual es la única manera que había y existe, a mi modo de ver, para poder más o menos determinar quién es el que gana. Pero ¿qué podemos hacer para defender los intereses del país frente a esta situación real que estamos viviendo? El artículo 117 de la Constitución dice que no se pueden cambiar las normas jurídicas sobre el proceso electoral un año antes. Por lo tanto, ahí no va a haber ninguna posibilidad. Yo lo que creo es que debería determinarse otros procedimientos, debería hacerse la contabilización manual, personal, de lo que significan las papeletas. No hay otra salida. Yo veo por un lado a varios candidatos que los identifico como candidatos dentro de una propuesta democrática, la llamemos así. Ahí le encuentro a Villavicencio, a Otto, a Yacu y quizá a Herbas. Pero los demás, me parece que la propuesta tanto de la Revolución Ciudadana como también de el social cristianismo es una trampa. Eso parte de una referencia, de un acuerdo entre ellos. La situación es delicada y el país tiene que actuar con talento, con amor a la patria. Quiero dejarle al doctor Diego Delgado Jara en el último minuto del programa para que se sirva hacer un mensaje al país. Bueno, yo me permitiría sugerir, recomendar que el pueblo ecuatoriano no se deje hacer un fraude. Lamentablemente, por lo general, eso es lo que ha sucedido en los últimos años y en las últimas décadas. Yo creo que el pueblo ecuatoriano debe buscar un mecanismo que garantice que se respete su voluntad. Y yo no veo este momento que existan las condiciones para ello. Es más, creo que existe un proyecto de represión desaforada con algunos candidatos que quieren reprimir a toda la población como sea.
y me parece de que habría que determinar mecanismos de la sociedad civil que ayuden a preservar los intereses nacionales. Algunos van a ser posibles de tal vez ser protegidos y otros me parece que difícilmente va a poder llegar a feliz conclusión esa aspiración legítima. Agradezco a Diego Delgado Jara por su participación en el programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30 y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.